Desde hace 2000 años, uno de los libros más buscados por la cultura en Occidente es el libro de Thoth, uno de los manuscritos con más misterios y con más enigmas de la historia. El libro de Thoth es un documento que ha cautivado a la cultura occidental, como decía ahora, desde hace siglos, especialmente desde el Renacimiento, cuando los autores clásicos se hicieron eco de este conocimiento ancestral que provenía, según ellos, del antiguo Egipto. Las referencias que tenemos de este libro son relativamente numerosas, aunque todavía nadie ha conseguido dar con el libro físicamente. Es decir, hay referencias que hacen alusión a lo que pudo haber contenido, pero desde luego nadie ha encontrado esa fuente original. Y sobre todo el legado de Hermes Trismegistros, el Hermes 3 veces maestro, Hermes es la versión griega del dios Thoth, bueno, pues ha sumido todavía en más problemas y en más contradicciones la historia de este misterioso libro, el libro de Thoth. Habría que empezar contando o diciendo quién era el dios Thoth. Thoth es una de las divinidades más importantes del panteón egipcio, lo hemos visto en innumerables ocasiones con esa cabeza de ibis y ese cuerpo humano. ¿Por qué tiene esta forma? Pues no lo sabemos, ¿no? Al estar vinculado a la luna, a mí se me ocurre, por ejemplo, que ese pico curvado del ibis, un ave característica de los marjales del río Nilo, que caminaba entre las zonas con agua y con barro, pues quizá ese aspecto del pico recordaba una de las vertientes con las que estaba identificado el dios Thoth, que era la luna. Y de ahí, bueno, pues las diferentes fases de la luna, que es algo también que aparece expresado en el primer documento escrito que se nos menciona al dios Thoth, que son los textos de las pirámides. Este texto es relativamente moderno. Hay que pensar que Egipto comienza más o menos hacia el 3000, 3100 antes de nuestra era, pero no hay mención a muchos de esos dioses hasta la aparición de los textos de las pirámides, pues en la quinta dinastía. Hay que pensar también que quizás la tradición oral es lo que hizo que, pasando de boca a oído, muchos de estos dioses al final acabaran formando el corpus de creencias que hoy podemos más o menos construir, ¿no? Pero en cualquier caso, el origen del dios Thoth sigue siendo un verdadero enigma, como sucede con otros dioses del panteón egipcio. Sabemos que era la divinidad más importante del nomo número 15, del Bajo Egipto, la ciudad de Hermópolis. Precisamente Hermópolis es un nombre griego de esta ciudad de Hermes, ¿no? Por ese vínculo que decía antes, esa identificación que hicieron los griegos entre el dios Hermes y el dios Thoth. ¿De qué era dios el dios Thoth? Thoth era dios de las letras, de las humanidades, de la magia, de la ciencia, de las matemáticas. Hay que pensar, por ejemplo, que uno de los aspectos más singulares del dios Thoth es el conocimiento que tenía de uno de los ojos de Horus, ¿no? Precisamente este ojo de Horus tenía una serie de particiones que los antiguos egipcios utilizaban para hacer fracciones y para hacer operaciones matemáticas. De ahí quizás también ese vínculo del dios Thoth con las matemáticas y sobre todo con la geometría, tan útil después de las crecidas del Nilo, cuando los campos tenían que ser divididos y tenían que realizarse canalizaciones para poder repartir el agua por la zona, las riberas que había junto al Nilo en el valle. Bueno, pues lo más importante de todo, sobre todo, y ese aspecto mágico del dios Thoth es su vínculo con la escritura jeroglífica y, en definitiva, con ese conocimiento y esa magia que derivaba de los jeroglíficos. Recordad, lo hemos comentado en otros vídeos,
todo aquello que se escribía cobraba automáticamente vida. De ahí que algo que se destruyera después de haber sido escrito moría, o incluso la damnatio memoria, ¿no? Esa maldición, ese malditismo que rodeaba a muchos sortilegios relacionados con esa escritura en algunos papiros o en algunas piedras que luego se rompían en mil pedazos para destruir, ¿no?, la memoria, el recuerdo o la imagen de la persona que ahí hubiera representada o se hubiera escrito un texto en su recuerdo. Al dios Thoth, como patrón de los escribas, lo vemos precisamente en el pasaje 125 del Libro de los Muertos, tomando nota, ¿no?, del pesaje del alma del difunto para transmitir esa información al dios Osiris. Es decir, todo aquello relacionado con el conocimiento, con la enseñanza, con las ciencias humanas, con la magia también, por lo que hemos comentado, eran las virtudes con las que contaba el dios Thoth. Y todo esto, todo este conocimiento ancestral debía de estar puesto por escrito, según la tradición griega, en un libro que los egipcios de época faraónica denominaban el libro de Thoth. Realmente, como decía al principio, hasta nosotros no ha llegado ni un solo ejemplar de este libro. Debía de ser un documento absolutamente secreto, oculto, no debía de estar a manos de cualquiera, ¿no? Seguramente de existir, que yo no creo que existiera, debía de estar en alguna biblioteca, en los lugares más sagrados de los templos, y su acceso, como decía ahora, pues era privado únicamente para una serie de personas. La primera mención no directa que hay del libro de Thoth aparece en el papiro Westcar. El papiro Westcar es un papiro de magia que cuenta relatos de maravillas de magia, en donde el faraón Keops pregunta a su hijo, el príncipe Hordejef, por el número secreto de cámaras que tiene el templo de Thoth. Y Hordejef dice que hay un mago de nombre Yedi que tiene esta información. Cuando le llaman y va a visitar al faraón Keops, Yedi cuenta que en efecto él sabe dónde encontrar esta información, aunque no la conoce, y hace referencia a una caja que se guarda en un templo, en donde intuimos que en su interior estaba el libro sagrado de Thoth, en donde estaba toda esta información tan importante y que Keops quería replicar en la construcción de su tumba, en la construcción de su pirámide. De ahí que la gran pirámide del faraón Keops esté también vinculada, ¿no?, un poco a esa tradición hermética y a esa estructura interna que supuestamente debió replicar Keops a partir del texto del libro sagrado de Thoth que se guardaba en un templo determinado. Pero no es hasta la época helenística, a partir del siglo IV antes de nuestra era, cuando la figura de Thoth y sobre todo este libro de Thoth pues explota, ¿no?, y se extiende a través de todo el mundo helenístico, de todo el mundo clásico. Hay que pensar que hasta el siglo V prácticamente Atenas había sido la cuna del conocimiento, había sido la cuna de la sabiduría, de la filosofía, y este rol lo deja de desempeñar Atenas para que sea Alejandría, con los Ptolomeos, con los seguidores de los sucesores, mejor dicho, de Alejandro Magno, quienes conviertan esta ciudad mediterránea en, bueno, pues la cuna del conocimiento de aquella época. De ahí que, por ejemplo, Jesús, en la tradición cristiana, según el Evangelio de Mateo, huyera a Egipto, porque era un lugar con una importancia, con un rancio abolengo, con todo aquello relacionado con la cultura, la religión, la filosofía, muy importante. Y quizás de ahí nace también la idea de que en Egipto, en Alejandría, a partir de esa época del siglo IV antes de nuestra era, bueno, pues existiera algún documento que aglomerara, ¿no?, toda la sabiduría y el conocimiento del ser humano a lo largo de la historia. Es Lactancio quien en el siglo IV después de Cristo decía que Hermes se había hecho con todo el conocimiento de la humanidad, y de ahí, a partir de ahí también,
con muchos filósofos neoplatónicos, lo que se hace es expandir la figura de Hermes, el 3 veces maestro, es decir, el eco griego de la figura del dios Thot, pues por todo el Mediterráneo occidental y oriental, por toda la cultura del mundo clásico, como ese gran referente de conocimiento y de sabiduría. Y que, al parecer, todo ello se conservaba en un libro que era el libro de Thot, cuyo eco, como decía ahora, ha llegado solamente a través de menciones absolutamente indirectas y de tercera y de cuarta boca y oído hasta nosotros. Realmente menciones directas al libro de Thot solamente las encontramos en la época tolemaica. En el siglo II, III antes de nuestra era aparecen unos textos escritos en demótico, que es la escritura jeroglífica escrita con caracteres griegos, y que nos hace mención de Sadni, un personaje que está buscando precisamente el libro de Thot y que accede a él a través de una biblioteca en un templo. No se nos entra en detalles, ¿no?, del contenido real de este manuscrito, pero por el trasfondo que subyace en este documento podemos pensar que efectivamente era un libro pues con un conocimiento absolutamente mágico, ancestral, de vital importancia, ¿no?, para el ser humano, y que, como dijeron luego otros autores clásicos, conglomeraba, ¿no?, reunía, aglutinaba toda la información, el conocimiento del ser humano hasta entonces. Sin embargo, no hay referencias directas a este libro, y lo que conocemos es a través de una tradición posterior, la tradición hermética. Seguramente Hermes Trismegisto como tal nunca existió, sino que es la firma con la que varios autores recopilan de tradiciones de origen cristiano, de origen judío, porque lo vamos a ver ahora. El pensamiento que se transmite en estos documentos no tiene nada que ver con el mundo faraónico, con el mundo egipcio, sino con pensamientos sobre todo platónicos, pitagóricos, cristianos, gnósticos, es decir, religiones y formas de creer, de pensamiento, que empezaron a tener importancia a partir del siglo I después de Cristo. De ahí que haya que separar lo que es la tradición hermética de la tradición propiamente faraónica. Yo recuerdo que cuando era niño prácticamente me hice con este libro. No es la mejor edición, pero bueno, es quizá la primera referencia que yo tuve a Hermes Trismegisto, ¿no?, el Hermes, el Thot 3 veces maestro, y que quizás seguido por la curiosidad, ¿no?, de haber leído una y mil veces este nombre, sus libros, el Asclepion, las referencias, por ejemplo, a la tabla esmeralda también, que tampoco tiene nada que ver con el mundo faraónico. Es un texto árabe del siglo VIII, IX después de Cristo, y que una vez más pues ahonda en pensamientos, en tradiciones que nada tienen que ver con la filosofía, la religión y la cultura de los faraones, ¿no? Por ejemplo, en el Asclepio yo recuerdo que tomé nota en aquella época, ¿no?, de cosas que a mí me llamaron mucho la atención, ¿no?, y que incluso en mi conocimiento un poco inmaduro del mundo de los faraones ya me di cuenta de que aquello no podía ser faraónico, ¿no? Pregunta Asclepio, le pregunta a Hermes, ¿no?, ¿por qué el hombre, o Trismegisto, tuvo que ser colocado en el mundo en lugar de gozar de la suprema beatitud en la parte divina de su ser? Es decir, son pensamientos tan profundos, ¿no?, tan profundos, que solamente pueden explicarse del surgimiento de las culturas, mejor dicho, de la cultura no, de la filosofía neoplatónica, sobre todo a partir de esas ideas de Platón en el siglo V antes de nuestra era, en donde el ser humano era el centro de absolutamente todo. Una proyección que luego tiene también sus ecos en el judaísmo, en el cristianismo, pero que se separan totalmente del pensamiento de los antiguos egipcios. También Asclepio pregunta en muchas ocasiones por Dios como si hubiera solo uno. Esto es totalmente contradictorio
a la forma de pensar de los antiguos egipcios, ¿no? Donde conocemos que hay un panteón muy amplio. ¿Cómo se ha desarrollado esto a lo largo de la historia? Bueno, pues como he comentado yo en otras ocasiones, pues por medio de la proyección que tenemos desde el presente, pues de esas inquietudes, en ocasiones también de esos miedos que intentamos explicar con elementos del pasado, ¿no? Por ejemplo, hay algunas investigaciones que dicen que la masonería, cuando surge en el siglo XVIII, toma muchos elementos de la tradición faraónica a través de la cultura y los libros de Hermes Trismegistos como herederos directos de ese libro sagrado de Thoth, hoy perdido. Bueno, pues realmente cuando te adentras a ello, ¿no?, y ves lo que sucedía en el siglo XVIII, en el siglo XIX con la masonería, y entras en esos salones con columnas egipcias, con esfinges, con pirámides, realmente te das cuenta, aunque ellos digan, al igual que los rosacruces, que han tomado elementos de esa tradición directa con el mundo faraónico, que en realidad es una proyección del presente evocando el pasado. Si tú le preguntas ahora, si tuviéramos la oportunidad ahora de hacer un viaje a la época de las pirámides, al reinado de Tutankamón o incluso a la época de Cleopatra, y le preguntáramos por la naturaleza, que dijera un elemento icónico de la cultura de los faraones, estoy convencido de que no diría las pirámides, no diría la esfinge, porque son argumentos estéticos que nos han marcado a nosotros como occidentales por el simple sentimiento de tener curiosidad por una cultura que nos es totalmente extraña. Ellos estarían más relacionados con pensamientos filosóficos, amuletos, objetos quizás más cotidianos para ellos, pero que se salen de lo turístico. Lo mismo sucede con el tarot. El tarot sabemos que surge a partir del siglo XV-XVI en la Italia del Renacimiento, cuando precisamente muchos personajes nobles de aquella época empezaron a traducir y a reinterpretar autores clásicos, y entre ellos estaban los textos de Hermes Trismegisto. Bueno, pues a partir de esos pensamientos surge un juego, que era el juego del tarot, y esas cartas que algunos han intentado ver como un eco de ese legado de la escritura jeroglífica de la que era patrón precisamente el dios Thoth. Bueno, pues conservamos, o hay infinidad, las hay en el mercado, ¿no? Tarots ambientados en el antiguo Egipto, que realmente nada de egipcio tienen, sino que es, como decía antes, una proyección de ese pensamiento moderno, evocando un poco el mundo del pasado, ¿no? Porque, por ejemplo, en el siglo XVIII, antes de que se tradujeran los jeroglíficos, se creía que las imágenes del tarot eran en realidad jeroglíficos con un mensaje que procedían del libro sagrado de Thoth. En realidad, hoy sabemos que esos dibujos, esos jeroglíficos, no son palabras, sino que son palabras, pero también, sobre todo, sílabas o fonemas que forman expresiones, palabras y textos. Pero no un símbolo. Por ejemplo, el dios Thoth no significa nada más que el dios Thoth. No quiere decir una palabra, una frase, un elemento mucho más complejo con un significado oculto en ese pensamiento, ¿no? Entonces, una vez más, lo que nos encontramos con el tarot es una proyección de esas ideas modernas, contemporáneas, basadas un poco en la realidad que nosotros, o mejor dicho, que a nosotros nos evoca el mundo del antiguo Egipto. Es igual, en la actualidad yo conozco muchos grupos y he viajado con ellos, a gente que hace meditaciones, que hace supuestos rituales recreando el mundo o la religión o las ceremonias de los antiguos egipcios, y son, bueno, pues ceremonias que están totalmente sacadas de contexto, no solamente porque, por desgracia, no se han leído los textos originales, no sabemos cómo eran esas ceremonias, pero sobre todo es una proyección de cómo es una ceremonia cristiana, una ceremonia judía, una ceremonia musulmana, evocándola en un ambiente, en un escenario del antiguo Egipto.
Pues hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide, en donde hemos intentado desglosar un poco el libro sagrado de Thoth, uno de los libros más buscados de la historia del pensamiento, de la filosofía y sobre todo por la inquietud, ¿no? Y las ganas de saber que tenemos muchos de intentar conocer realmente qué fue este documento tan misterioso del que se habla sobre todo a partir de época clásica, pero que también mantuvo en vilo y marcó un poco la estructura, ¿no? Los pilares de la importancia que había alrededor de la figura de Thoth, el Hermes de los autores clásicos, pues hace prácticamente 2000 o 2500 años. Dadle al me gusta, compartidlo en las redes sociales, cuanto más seamos, si os suscribís, pues más bloques vamos a completar de esta pirámide de magia, de misterio, de conocimientos del mundo de los faraones, y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.